Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 2001 arranca La Máquina de Pensar hoy, en un día que vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de talleres, vamos a hablar de narrativa seguramente, en una semana, bueno, que ha estado muy movida. Ayer, desgraciadamente no, fortuitamente no pudimos emitir el programa que habíamos preparado, que era la entrevista con Ricardo Pallares, integralmente sobre su poemario, poemas antárticos, ¿no? Antárticos se llama el poemario. Pero vamos a hacerlo la semana que viene seguramente, nos va a acompañar Ricardo Pallares, y esperemos que esté la artista visual Raquel Barbosa, que hizo unos hermosos dibujos en ese bellísimo libro que salió de Yagurú, que se llama Antárticos, de Ricardo Pallares. Obviamente esto no pudo ocurrir porque ayer pasó esa conferencia de prensa donde se dio el gabinete, se adelantó el próximo gabinete de gobierno con todos los ministros y subsecretarios. Pero hoy sí, hoy es un programa normal, hoy vamos a recibir a un escritor que es poeta, es narrador. Él nació en Brasil, pero como que casi cerquita de Uruguay, y entonces es uruguayo. Bienvenido, Javier Duarte Artigas. Javier con X, hay que decirlo, no con X. Antes que nada, mi agradecimiento a usted, señor Silva Olazaba, por acordarse de mí, llamarme y convocarme, y el señor Germán también. No sé si estoy hablando suficiente. Sí, bien. Está. Bien. Antes que nada, debo decirle que posiblemente mis 3 hijos me estén oyendo por internet. Mónica Emilia en Nueva York. Y el Chocho, mi hijo el Chocho, en Michigan. ¿En Michigan? Michigan. Él se llama Claudio, pero para mí es el Chocho. Está bien, los dos en Estados Unidos. Sí, no, hay más todavía. Hay más. Y Isidoro María en Nueva York, en Manhattan. Yo no tengo hijos acá, señor. Tampoco tengo familia. Me quedan también allá 2 nietos. Y una bisnieta acá. Ah, bueno. O sea que estoy regalado, ¿me entiendes? Bueno, pero esperemos que nos estén escuchando y les mandamos un saludo a estos oyentes que obviamente van a estar allá del otro lado a través de internet en Estados Unidos, ¿no? No sé qué hora serán, pero bueno, en general no hay una gran diferencia horaria, creo yo. 3 horas. ¿Hay 3 horas? No es tanto tampoco. Javier Duarte Artigas ha publicado, entre otros libros, Cuando huye el día, un hermoso título, Ser joven lleva demasiado tiempo, en el 2003, estos 2 libros, El hermoso flequillo de la telaraña, en el 2007, Caballito de madera, y ha estado en antologías diferentes, de diferentes países. Ha cursado estudios de Facultad de Derecho, de bibliotecología, y ¿usted es abogado, no? No, me quedaron 2 materias, pero decidí no ser abogado. Ah. Eso. ¿Procuradores, entonces? No, sí, procurador, pero yo nunca ejercí la profesión. O sea, estuve en un estudio jurídico con un amigo, derecho penal, porque yo quería ser penalista, y me disuadieron que fuera penalista porque es una profesión muy embromada. Mi vocación son las letras. Le dediqué enorme tiempo a las ciencias jurídicas. Inclusive estuve becado en Buenos Aires, ahí por ahí dice, sí. ¿no? Siempre metido en el derecho. Claro, el derecho me sirvió a los efectos de mi profesión, ¿no? Y además... ¿Qué su profesión es? Yo trabajé en el BPS y los últimos 10 años dando clase de informática, pero referida al Banco de Previsión Social. Una cosa muy complicadita, ¿no? Y estoy muy orgulloso porque hay gente que en la calle me recuerda y me habla y me dice, yo no me acuerdo de ellos. Claro, fueron como 600. Claro. Sí. Hay un gran, ahora me iba a decir, hay un gran director de teatro que trabaja en informática del BPS, que ahora se me olvidó, pero hemos hecho varias obras de él, pero no me acuerdo ahora me voy a acordar. Son esas cosas que se olvidan. Sí. De todas formas, yo me imagino que el estudio de las leyes, el estudio del derecho,
también tiene su paralelo con la literatura. Cierto. Tiene que ver con la escritura. Sobre todo en el derecho es importantísimo la expresión precisa y correcta y matizada. Y matizada. Pero tiene que ser precisa y correcta, porque el abogado no puede equivocarse. Simber se llama ahora me acordé, el director de teatro muy bueno, uruguayo, que él dice que tiene la cabeza partida, la mitad es en el BPS en informática y la otra mitad en el teatro aquí dirigiendo obras de teatro. Simber. Sí, yo me retiré del BPS con 37 años de trabajo en el 94. Ah, claro, no lo conocía. O sea, asistí a toda una etapa muy particular de formación de gente para la informática que la gente no quería saber. Claro. Pero más que nada los de arriba. Sí, una resistencia. Una resistencia notable. Tuve que ir venciendo todo eso. Bueno, mi vida ha sido vencer dificultades. Y no me impresiona nada en la vida, nada que no pueda yo vencer. Ah, bueno, está muy bien. Está muy bien. Es una actitud vitalista, cierto, ¿no? Frente a la cierto. vida. ¿Y qué me cuenta de la lectura? Porque un escritor se va formando de alguna forma, valga la redundancia, con ese entrecruzamiento de cientos de lecturas, miles de lecturas a lo largo del tiempo, ¿no? Es como capas que van cayendo una sobre otra. Claro. Yo comencé a leer en la Biblioteca Nacional a los 13 años, hace mucho tiempo. Concurría todos los días a la Biblioteca Nacional que estaba dentro de la Facultad de Derecho. Claro. No existía esa biblioteca. Y allí leía. Recuerdo que me llevó mucho tiempo leer a Thomas Brown, Del tiempo y del río. Una novela que no está en Montevideo, de un autor que vivió del año 1900 a 1938 y que era un lector fervoroso. También el primer... Estuvimos hablando, de esas casualidades, ¿no? Sí. En noviembre, al principio de noviembre, estuvimos hablando, porque tenemos una columna aquí, del rescate de Martín Bentancor, trajo precisamente esa monumental novela del tiempo y del río de Thomas Wolfe. Thomas Wolfe. Nada que ver con Tom Wolfe. No, nada que ver con Tom Wolfe. Thomas Wolfe, que nada menos que Faulkner dijo que era el mejor escritor norteamericano, ¿no? Sí, esa novela que tiene que ver, son 2 tomos. Sí, es las peripecias de un joven, ¿no? Un joven. Que va creciendo, y se va a Europa y después vuelve a Estados Unidos, digamos, del viejo, del sur. Y nos muestra un mundo de estaciones de tren, despedidas, llegadas, y mucha gente. Y parece que él está inmerso en ese mundo. En la multitud. Pero está inmerso dentro de sí mismo, para describir ese mundo. Es un viaje interior, de alguna forma una especie de novela de formación. Cierto. ¿No? Escribió muy poco él, porque se murió. Se murió joven, se murió con 38 años. 38 años. Pero mi primera lectura, fíjese que yo soy un muchachito de campaña. Me crié bastante tiempo en lugares agrestes, en el Brasil. A los 10 años me trasladé a Rivera con mi familia, pero mientras tanto estuve allá. Y mientras tanto, digamos, ¿esos hasta los 10 años fue en una zona rural o fue en un...? Semi-rural. ¿Y el brasilero, el portugués? Sí, pero casi olvidado. Casi olvidado. Acá hay una poesía en portugués, muy cortita, pero hay. Sí, resulta que mi papá y mi mamá no querían que mi hermano y yo, no sé si esto es importante, mi hermano y yo viniéramos a una escuela brasileña. Sí. Nos mandaban desde allá de la sierra hasta Santana del Libramento, nos bajamos en la plaza John Pessoa a los 2 chiquilines y bajamos unos 70 metros y ahí estaba la escuela uruguaya. Y, o sea que fuimos hijos de la escuela uruguaya. Hijos de la escuela uruguaya. ¿No? Aunque estuvieran en Brasil. Ahí está. Vivían en Brasil, pero iban a la escuela uruguaya. Era una familia, él era un hombre de negocios, era una familia uruguaya en el Brasil. Y nos decían, aunque le parezca mentira, os castellanos. Éramos os castellanos. Queda aquel término de la colonia, ¿se da cuenta? Sí. Bien nítido. Claro. Y nosotros tampoco nos decíamos uruguayos, decíamos que éramos orientales. Lo de uruguayo
es de allá para acá. Claro, sí. Algo ha cambiado en las palabras, en el lenguaje y la manera de ser de la gente. ¿Entiendes? Bueno, por ejemplo, nada menos que Jorge Luis Borges siempre hablaba de orientales, ¿no? Él se negaba a llamarnos uruguayos. Cierto. ¿No? Sí. Era la banda oriental para él. Pero tengo hermosos recuerdos y uno de ellos tiene que ver con la literatura. Yo estaba en segundo año de la escuela y una profesora llamada Írida me obsequió un librito, Ejemplario, de Juana de Ibarburu. Era un libro didáctico. Ese fue mi primer contacto con las letras, además de los libros de leer escolares. Claro, textos escolares. Ahí está. Guardo el librito en mi casa. ¿Lo tiene? Lo tengo. ¿El de Juan de Ibarburu? Impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Ejemplario. Ejemplario. Ve usted, ya ejemplario. Está dando noticias a los niños de cómo debían ser, de cómo debían asearse, de cómo deberían ver el mundo. Era un libro formativo. Claro. ¿No? Pero supongo yo, que no lo leí, que bellamente escrito. Muy bellamente escrito, como escribió todo ella. Pero ya después se escribió Chico Carlos, pero ya Chico Carlos es otra cosa. Esto es más pensando en un niño que debe educarse. Claro. ¿No? Es un libro didáctico. Claro. Sí. Yo supongo también que tiene esos libros que a veces están muy anclados en una determinada coyuntura, ¿no? O sea, Cierto. para esos niños de aquella coyuntura. Sí. Seguramente para los niños de hoy quizás no funcione. No funcione. Y no sé si esos libros que tienen un objetivo claro, después si se les cae el objetivo, si siguen funcionando como libros. Habría que ver. Sí, indudablemente que no. Porque yo a veces releo las páginas esas y digo, los niños de hoy se aburrían con este libro. Bueno, tiene que ver con el ambiente, ¿no? Con el ambiente, con los estímulos. Cierto. Pero un libro en una mente infantil con una poderosa imaginación puede ser muy, muy efectivo. ¿Cómo no? Y recuerdo que ella conformó en ese segundo año de la escuela una pequeña biblioteca, y de esa pequeña biblioteca sacábamos libros. O sea, y estamos hablando de segundo año de escuela. Era muy chico, claro. Era muy chico. Sí. Sí, porque yo recuerdo de una biblioteca y recuerdo que me prestaban libros o que nos obligaban a llevarnos un libro en sexto año de escuela, digamos. Claro. Sí. Bueno, después fui alumno también de la escuela número 1 José Artigas de Rivera, de varones. Y allí hicimos entre algunos chicos un diario. Era La Campanilla, que debe estar en la dirección de esa escuela, guardado. Y hacíamos periodismo escolar. También acá había diarios. Recuerdo que en un lugar del Uruguay había otro diario llamado Yunque. Era diarios impresos. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero escolares. Escolares, sí. Yo no sé si eso se está dando. No creo. Sí. Pero la verdad que tampoco sé. Estoy opinando. Pero me parece que todo eso hacía muy bien a los niños. Y bueno, entre otras cosas genera esto que me estaba hablando usted, ese nada más ni nada menos que el pasaje de empezar como lector y en un momento ponerse a escribir. Es cierto. Sí. Pero mire, mi primer contacto así apasionado con la literatura fue cuando yo ya tenía entre 15 y 16 años. Comencé a leer Marcel Proust. Nada sí, menos. Más o menos. Y recuerdo que horas de la noche, tantos días que le dediqué a Marcel Proust, me llamaba la atención todo ese mundo y la forma bella como él discurría, recordando cosas. Sí. Porque discurría hacia atrás. Hacia atrás. Es fabuloso. Él se fue a su casa y comenzó, se abrió del bello mundo y bueno, y yo tenía una edición en 2 tomos. Son 5 libros. Sí, son 5. Sí, son. Pero bella literatura. Yo creo que es el más grande escritor del siglo XX. Proust. Sí, puede ser uno más grande. Sí. Otros hablan de Kafka y otros hablan de Joyce.
Sí, son cosas distintas. Son muy diferentes las tres. ¿No? También Kafka me movió el piso, pero Joyce más que Kafka. Joyce más que Kafka. Sí. Bueno, pero estamos en el 15 y 16 años que usted se abre con Proust, porque ahí entra la literatura de primera división. Claro. Y usted sabe que no sé por qué. ¿Por qué? Son esas inquietudes muy personales que tiene un joven. ¿No? Y poder tener acceso a la obra de Proust también. Claro, ¿no? sí. No todo el mundo lo tenía. Sí, yo traté de comprarme los ejemplares, están en mi biblioteca. Mi biblioteca es un tesoro, ¿no? Recuerdo, ayer estaba leyendo algo del Periquito el Aguador, que está en el tomo 3 de Onetti, porque yo ya coleccionaba Marcha y coleccioné Brecha. Y ahí leía eso. Mire que mi colección era bastante importante. Me ocupaba como 15 biblioratos dentro de la biblioteca mía. Y en un momento dado, en 2007, dije, no, yo ya no puedo acarrear tanta cosa. Claro. Fui a la Facultad de Humanidades y dije que quería donar. Me mandaron con una señora que era de la hemeroteca. Y al final me mandaron a casa mía una camioneta y se puso todo. Y la colección de Marcha y la colección de Brecha. Y hasta ahora no he recibido comunicación de que ellos tuvieran en cuenta eso. Nunca, ni una cartita de agradecimiento. Sí. También esto es propio del Uruguay, señor. Sí. ¿No? Desgraciadamente, son cosas que habría que cambiar, ¿no? Es la mentalidad de funcionario público, ¿no? Porque la universidad también es una administración pública. Claro. Ahora, le digo una cosa. Mis mejores años yo lo viví dentro de la Facultad de Derecho y mis mejores amigos fueron los estudiantes de Derecho. Y estoy orgulloso de haber tenido amigos que hoy están ya jubilados de abogados, ¿no? Sí, en su momento la Facultad de Derecho, bueno, ahora no sé tanto, pero en su momento la Facultad de Derecho fue un centro irradiando de gente pensando más allá de lo que es el derecho, ¿no? Pensando en el país, en la política, digamos, evaluando y como un dinamizador, digamos. Estoy pensando, yo que sé, de Carlos Quijano hasta Wilson Ferreira Lunate, y hay un montón de gente que pasó por la Facultad de Derecho. Javier Duarte, le voy a pedir que aguarde un momento, vamos a una pausa y después seguimos conversando. Amigos, estamos conversando con el escritor, poeta, narrador Javier Duarte Artigas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí con Javier Duarte Artigas, él es escritor, es poeta, es narrador. Yo le estaba hablando fuera de micrófonos y le pregunté por algún escritor y usted mencionó, Javier, a un profesor suyo, que fue profesor, y nada menos que Paco Spínola. Es verdad. Fue mi profesor en cuarto año. Yo tendría unos 16 años cuando eso. Cuarto año de liceo. De liceo. En el nocturno, porque yo estudié en el nocturno. ¿En qué liceo? El liceo nocturno dentro de Vázquez. Ah, ya en el IABA. Sí, había el IABA de tarde y el nocturno de noche. Él era profesor de cuarto año. Ahí hice muchos descubrimientos con él como profesor y cómo nos iba llevando de la mano sin que él le dijera qué estaba pasando, sino que tenemos que descubrir. Recuerdo que leyendo Homero había que descubrir, ¿no? Y yo a veces descubría algo, y decía, él quedaba muy reconstituido consigo mismo, ¿me entiende? Bueno, después me hice amigo de él. Porque las clases de Paco Spínola sobre la Ilíada dicen que eran extraordinarias. Notables. Él daba a los griegos y se quejaba a veces de que alguno hacía crónica. Y él no quería hacer crónica, ¿no? Bueno, pero... dice que fue amigo también de Paco. Cierto, porque en el momento dado él me invitó a la casa. Era un chiquirín, pero yo fui a la casa, no recuerdo por qué, y a veces también después iba a la casa de él, y recuerdo que una vez llegué y él estaba comiendo algo muy caliente, ¿no? Un plato muy... Sí. Digo,
profesor, no, esto le va a hacer mal. Él había tenido gastritis y más que nada creo que lo habían operado o algo así. Él estaba sumamente delgado. Y recuerdo que en ese momento él tenía 49 años. Vivía por la calle Isla de Flores, ¿no? Después le dije, porque además concurría yo a la Escuela de Artes Gráficas y allí estudiaba encuadernación. Le digo, profesor, yo quiero que producir un libro de punto de vista de encuadernarlo suyo. Me llevó la Chanson de Roland. Entonces la hice con la ayuda de mi maestro en cuero rojo. Y ese libro debe estar en la biblioteca con la familia de él. Ah, se lo regaló Paco. A Paco. Entonces, cuando se lo traje a Paco Espínola, me dice, y yo que no sé hacer nada con las manos, ¿no? Fue notabilísima persona que tuvo que ver en mi vida. Dijo una cosa muy interesante fuera del micrófono que me dijo, no solo lo leí, sino que lo escuché. Lo escuché. Porque Paco Espínola dice que era algo impresionante hablando de los griegos o incluso hablando de su propia literatura, leyendo, ¿no? Claro, porque era un hombre incisivo, un hombre que hablando se olvidaba del mundo, ¿no? Y de paso era fervoroso. Y ese fervor se lo transmitía a sus alumnos. El amor a la literatura me lo transmitió él a mí. Claro que yo ya venía de leer a Marcel Proust, claro, ¿no? Sí. Bueno, esa fue... Ya venía con el bichito, ya lo habían picado. Ahora, en cuanto a las lecturas que yo hice, acá siempre leí mucho de Elmira Agustini. Ah, de Elmira. De Elmira porque fue mi poeta preferida. Pero también a Idea Villariño, ¿no? A un poeta inverso, que ahora se me fue el nombre, Julio Inverso. Que tuvo un final muy infeliz. Muy trágico, sí. Pero ese tipo de poesía me gustaba, ¿no? Una poesía que más bien no era querida por la gente porque él era muy problemático. Sí, un poco contestataria, por decirlo. Claro. Y cuando ya era funcionario del BPS, muy joven, conocí a Carlos Brandi, y ese fue mi amigo. Carlos Brandi, sí, ¿no? Lo entrevistamos varias veces, sí. Y él integró después, sin saber que yo me presentaba, en un concurso organizado por el Banco de Previsión Social de prosa y poesía. Entonces me dieron el primer premio de poesía y él era del jurado, pero él no sabía que yo había mandado, ¿no? Sí, Carlos Brandi, que fue entre otros el que descubrió o que ayudó a publicar a Armonía Somers la primera vez, también. ¿no? La mujer desnuda. Sí. Era una muy buena persona. Y yo, hasta los últimos tiempos de su vida, yo lo visitaba acá en la calle Paraguay, que vivía solo, y estaba casi ciego. Casi ciego, sí. Nosotros lo entrevistamos e incluso hablamos con él por teléfono y vino aquí. Claro. Él, y incluso seguía escribiendo. Es increíble. Sí. Ahora, era un hombre de un gran dinamismo en los tiempos más jóvenes, ¿no? La enfermedad como que le cayó encima. Pero de alguna forma mantenía una lucidez muy sorprendente. Es verdad. Muy sorprendente, la lucidez muy lúcida. Ese fue un gran amigo mío. Bueno, y en cuanto a los que recuerdo a los poetas primeros, quizá fulgure en mí todavía la poesía de Sara de Ibáñez. Sara de Ibáñez, bueno, esa no la he leído, Sara de Ibáñez, pero vamos a tener que leerla. Más que nada un poema llamado Montevideanos. Y también a Roberto Ibáñez. Roberto Ibáñez, sí. Porque resulta que cuando iba a la biblioteca, en ese tiempo, tenía 13 años, él era ya el director de la repartición de literatura nacional. En la Facultad de Humanidades. No, en la Biblioteca Nacional. Entonces, como yo iba todos los días, él estaba ya en el fondo, paradito, y me llama, y se pone a las órdenes mías. Usted sabe que Roberto Ibáñez no era muy comunicativo. No. Entonces a mí me llamó la atención. Y tenía más bien fama de soberbio. Sí, y con los alumnos, tremendo, ¿no? Al contrario de Sara Ibáñez, ¿no? Que
la traté ya cuando ella estaba en la última etapa de su vida, ¿no? Bueno, pero otro poeta que... Así que él digamos, se puso a sus órdenes y lo trató muy bien. Y yo en ese momento no valoré que ese gran hombre que era él, ¿no? Estuviera fijándose en un adolescente, ¿no? Y eso me queda, eso me hace bien. Claro, ¿no? claro, porque algo vio él. Cierto. Y bueno, en ese mismo tiempo lo leía Roberto Ibáñez, pero más que nada Sara Ibáñez. Y uno de los poetas que más me llamó la atención fue Emilio Oribe. Emilio Oribe. Sí. Muy olvidado ahora. Muy olvidado. Muy olvidado ahora, pero un hombre que fue muy importante en los años 40, ¿no? Cierto. Y con una poesía y sobre todo un pensamiento filosófico muy importante, ¿no? Muy importante. Era médico de profesión. Bueno, entonces Y a Emilio Oribe también lo trató, digamos. Sí, porque qué importante. Él vivía en el Hotel Cervantes. Sí. Y alguna vez fui a verlo. Él vivía solo. Bastante pobre. Sí. Empobrecido. Bastante pobrecido. Sí. Bueno. Sí, porque era un alma, digamos, muy alta, pero que no... Bohemio era. Sus libros no se vendían absolutamente nada. Hay un pequeño testimonio de Serafín J. García que van a la... Y dice, y Emilio Oribe le dice, si mis libros se vendieran la mitad de lo que se vende los suyos. El gran poeta leído del Uruguay fue Serafín J. García. Que fue mi vecino. También lo traté. Serafín. Serafín, un hombre sumamente afable. Sí. Cuando vivió acá en Montevideo. Claro, porque vivió muchos años. ¿No? Mire usted, estoy sacando... ¿Y a Felisberto no lo conoció nunca? No lo vi nunca. Porque, digamos, Roberto Ibáñez, Sara Ibáñez, Ferreira, que usted quería hablar, digamos, toda esa gente estaba ahí en ese entorno, ¿no? Claro que sí, pero yo no era de ir a lugares donde estaban los poetas. Claro. Siempre tuve temor, ¿me entiende? Porque fui un muchacho muy tímido. Claro. No sé si aún soy tímido. Pero en cuanto a Ferreira, sí, a ver, Ferreira, yo asistí a la última conferencia que dio él en la facultad, en el Paraninfo de la universidad. Recuerdo como hoy, a los pocos meses falleció y se le veló en la Facultad de Derecho en esas ambulatorio. Sí, en las escaleras, en el atrio. Sí. Bueno. Y cuando usted fue, él dio un discurso. Lo que dicen que las últimas conferencias de él, cuando las daban en el Paraninfo, iba muy poca gente. Poca gente había. Muy poca gente escuchándolo. Sí, era el gran Carlos Ferreira, pero la gente... Disminuido. Los uruguayos estaban en otros. Estaban en los tiempos, iban pasando. ¿Cómo que lo ignoraban, me entiende? Claro, porque, digamos, su prédica iba totalmente en contra, digamos, de lo que estaba ocurriendo, de los movimientos sociales que estaba viendo Uruguay, ¿no? Porque él en realidad lo que pretendía del ser humano que fuera desinteresado. Y aparte, sobre todo, que supiera pensar. Claro. Y tratar él hablaba de la salud del debate para tratar de sanear las palabras para que podamos debatir. Fue un formador de jóvenes, ¿no? Y, bueno, en cuanto a poetas no uruguayos, siempre me atrajo mucho la poesía de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik. ¿No? Una gran poeta, sí. muy dolida, tremendamente dolida. Pero mi libro preferido fue Walt Whitman, Hojas de hierba, que leí y releía. Me parecía un milagro que estuviera yo leyendo a ese hombre del siglo XIX, pero que era tan moderno. Sí, bueno, y tiene que ver con el vitalismo que mencionamos de usted mismo también, ¿no? Sí, ¿no? La vitalidad esa, ¿no? El optimismo. Pero mi gran poeta de habla española fue Antonio Machado. Bueno, sí, Machado. Sí. Machado, además, él no solamente era ejemplar como poeta, sino como hombre, ¿no? Porque nunca quiso ejercer de profesor de literatura. Él enseñaba el francés, ¿no? Tuve un gran aprecio por todo lo que viniera de él, tanto prosa como poesía. En su momento eran como que los dos que
más hegemónicos, digamos, que más predominaban en Uruguay, por lo menos después de los 40, era Machado y Lorca, ¿no? Cierto. Hay un pequeño texto de Idea Vilariña que dice, aquí todo el mundo quiere escribir o como Machado o como Lorca. Sí. Bueno, yo pienso que en ese momento no escribía, que no escribía ni como... Ahora notaba que eran sumamente diferentes los dos. Lorca y Machado. Entonces me gustaba más Machado. Claro, sí, ¿no? sí. Tiene bueno, los dos son muy buenos los dos. ¿Quiere que siga hablando de esto? No, nos quedan 2 minutos ya para ir redondeando. Está. Así que terminamos por hoy. Y bueno, sí, ya estamos terminando, por eso. ¿Cómo se nos fue el tiempo? Es impresionante, como, ¿no? aunque le parezca mentira, son 37, bueno, al final, van 37 minutos. ¿Qué estamos hablando? Sí, sorprendente. Bueno, sí. yo lo que quiero es que la gente que nos haya oído, que yo de alguna forma fuera beneficioso para los jóvenes. Ajá. Amo a la juventud, ¿no? Y recuerdo que no hace mucho era joven. Tengo 80 años. ¿no? Bueno, pero la juventud y todo eso tiene que ver con determinado ánimo en el espíritu. Claro también, que sí. ¿no? O sea, se puede ser joven en edad y muy viejo en el espíritu. Claro. ¿no? Me siento integrado a la Casa de los Escritores de Uruguay, donde soy socio de honor. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Javier Duarte, gracias por este paseo que nos dio por la biblioteca. Yo sé que ese paseo podría continuar, porque realmente claro que sí. fue una panorámica, acelerada, pero bueno, sí. Los tiempos son tiranos. Hemos hablado estamos en las 20:38. Gracias por estar acá, la máquina muchas de gracias pensar. a usted. Y gracias por esto. Seguramente lo vamos a llamar porque, por ejemplo, de Sara Ibáñez nunca hablamos una semana, y que yo quiero hablar una semana de Sara Ibáñez, conozco gente que va a hablar del tema, y bueno, y hay otra gente como por ejemplo Emilio Oribe, que también hay que hablar de Emilio Oribe, y hay muy poca gente para hablar aparentemente. Bueno, conozco varios que son especialistas en la obra de Emilio Oribe, pero ninguno lo conoció. No, así que puedo hablar con usted. Yo era un lector. Bueno, pero si fue a verlo al Hotel Cervantes. Muchas gracias nuevamente, Silvio Olazábal. Ha sido un gusto estar acá y que, de paso, mis hijitos me hayan oído, porque yo los amo. Bueno, un abrazo a Estados Unidos. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a hablar de Letras del Sótano. Saben que hay muchos talleres literarios, pero bueno, Gabriela Oneta tiene una gran tradición ya como orientadora de talleres, y el cierre del taller de Gabriela Oneto, Letras del Sótano, va a ocurrir este 10, ¿no? 10 de diciembre, ¿no? 10 de diciembre. Ella, la que habló, se llama Virginia Mórtola, y está Felipe Palomeque. ¿Cómo anda, Felipe? Bien. Ya están presentados. Bueno, Virginia, que es la que sabe más. Virginia Mórtola es la que me va a decir cuándo es esto. Esto, Pablo, es el miércoles 10 de diciembre. Sí. A las 20:30 se abren las puertas en el Tartamudo, pero a las 9 empieza puntual. O sea, la puntualidad es muy importante. A las 20:30 el Tartamudo, ¿exactamente dónde es que está? El Tartamudo está en 8 de octubre, 2545, esquina Presidente Berro. O sea que es 8 de octubre, cerca, digamos, de donde saliendo del puente, Sí, ahí mismo. del túnel, Sí, ¿no? exacto. Cerca del túnel, una Sí, cuadra del túnel, sí. más o menos. Digo, para ubicarlo, esto es obviamente con entrada libre. Es entrada libre. A mí me dijeron que Palomeque iba a cobrar, pero bueno. Yo no lo dudo, ¿eh? Pero no, bueno, son falsas calumnias. Como Sí, dicen es algunos. importante reservar porque ¿Ah, sí? sí, porque en el Tartamudo muchas veces cuando nosotros el evento va a haber 10 relatos, va a haber 10 personas que van, Sí. es una antología de 10 relatos que van a estar entrelazadas con música. Los músicos van a ser, se llamaron Maifrenda, y es Mario Gula del Club de Toby, que toca el violín, y Rodrigo Españolo, que es uno de los Toca integrantes guitarra. de Pilonius, Ajá. Pilonius Orquesta. O sea que Maifrenda es el que van a tocar entre lectura y lectura, si te entiendo Sí, bien, más o menos. va a haber tres Va a haber bloques. 3 bloques. Entonces en cada bloque después hay esa música de Maifrenda, de este dúo. Y lo que va a haber en esas lecturas son largas, son cortas, ¿cómo son? Son cortas, son cortas. La idea es que
que sea tolerable para un ser humano. O sea, pero ustedes están muy entrenados. No, pero es para disfrutar, para compartir el trabajo y también para que puedas disfrutarse. Para compartirlo, claro. También es la muestra de lo que surge en el propio taller. O sea, sería la muestra. Claro, son textos, textos cortitos. La idea es... La idea es vincularlo con la música, o sea, y que sea un poco ameno, ¿no? Es un bloque sin cortes, entonces, sí, más o menos 1 hora y media durará. En esa hora y media, sí, hay como 5 o 6 canciones y 10 textos, o sea, es bastante ágil. Sí, este es el tercer año. El tercer año que se hace, por eso es Letras del Sótano 3. El primer año se hizo en el sótano de Gabriela, que tiene un sótano muy maravilloso, pero a la vez ese Letras del Sótano después se hizo en Deshoras este año, que el mismo formato, los mismos lectores con la misma música. Virginia, te hago una pregunta. La primera vez que lo hicieron, digamos, en lo de Gabriela Oneto, no fue abierto a todo el público. No, fue para nosotros. El año pasado, que fue en Deshoras, creo que sí. El año pasado no fue en Deshoras, fue en un lugar que no sé si tiene un nombre, que queda en Prato. Es un lugar muy lindo, también es un sótano, porque la idea es que sean sótanos, por eso es en el Tartamudo, que tiene un sótano, y el año pasado fue muy lindo porque por eso decía de reservar, porque el año pasado se llenó el lugar. Somos varias personas que vamos a leer y hay varias personas que quieren ir a escuchar, y bueno, entonces es importante eso. Sí, el año pasado salió muy lindo. Y se suma la prensa ahora que o sea, se está moviendo un poco más, o sea, difundiendo un poco más, entonces calculamos que... Claro, pero la idea es hacerlo más abierto y más amplio, sí, para tratar de que disfrute la gente de esos relatos. ¿Ustedes hace mucho que van al taller de Gabriela? Yo yo fui hace muchos años, creo que en el 2007, después no fui más, hasta, ¿qué año fue? Sería el tercero, pero empecé en agosto el primero, no fue que empecé desde el inicio, empecé en el 2012, en agosto del 2012, 2013 y ahora 2014. Sí, 2 años y medio, con 1 año allá hace mucho, en la prehistoria. ¿Y vos, Felipe? Yo hace 3 años, este es mi tercer año. ¿Y ustedes por qué se plantearon hacer taller? ¿Buscaron hacer taller? Digo la verdad. Sí. O te miento. No, la verdad es que fue una manera de obligarme a generar el espacio y el tiempo para sentarme a escribir. Creo que la escritura a veces, si uno no es que se dedica a eso, te genera como un poco de culpa. Decís, me voy a sentar a escribir ahora. Sí, correcto. Entonces, de alguna manera, ganar genera espacio. Culpa porque uno piensa que le está sacándole el tiempo a cosas importantes, que no sabemos cuáles son esas, o cosas que tienen que ver con el resto de la humanidad, digamos, ¿no? La familia, los amigos, y entonces como que es una actitud que puede ser tildada desde afuera, como sí, egoísta, desde adentro, ¿no? Y desde adentro también, sí, ¿no? Sí, yo era desde adentro. Claro, sí. Como decir, yo tengo ganas de escribir, venía escribiendo, pero nunca me daba un espacio como más sistemático y de dedicación. Sobre todo, digo, si uno, por ejemplo, no anda bien económicamente, puede decir, ¿por qué me estoy dedicando a esto en mente y trabajo en vez de tratar de salvar a mi familia, por ejemplo? No, a mí me pasó que en el libro Conversación con el Hebrero nada menos que dice que todos los escritores que se plantean en serio escribir pasan por ese sentimiento de culpa que dijiste vos. Bueno, sí, y yo creo que en estos 2 años y medio últimos, que es cuando yo siento más como que me metí, yo he logrado como generar ese espacio también, ¿no? Como que ya el lugar de escritura ya se independizó del taller, ¿no? Yo puedo escribir ahora, aunque no vaya al taller. Es lo que decía Virginia Woolf también, de tener un cuarto propio para las mujeres, ¿no? O sea, no escribir arriba de la mesa, en la cocina, no sé qué. A eso ella se refería realmente, el cuarto propio es el espacio en el tiempo también, ¿no? Tener tiempo para ella misma, ¿no? De intimidad con uno. Claro. Y eso vos lo lograste, ¿no? Yo creo que sí. Sobre todo lo que me parece a mí con los talleres es que al obligarte con consigna a producir para el mes, para la semana siguiente, ¿no? Uno atraviesa por eso. Y por otro lado, se siente como obligado, o sea, no y recibir los beneficios después al otro día, ¿no? Exacto. Cuando lo lees, ¿no? Si no, es como que uno no hay plazos, de alguna manera, como que semana a semana uno
adquiere un compromiso, sabe que hay 9 personas más que van a leer lo suyo y que está bueno. Entonces también uno arranca con lo que puede, con las herramientas que tiene, y después bueno, va avanzando y también se va, como todo grupo, ¿no? Como que uno va cinchando al otro. Creo que también como una fortaleza de estos talleres, o sea, yo por lo menos me metí azarosamente, o sea, entré acá como podría haber entrado en otro, porque uno busca... ¿Habías hecho talleres antes, no? No, claro, no. ¿Y escribías antes vos? Y escribía, sí... Escribía. ¿Alguna lista del almacén? Claro, sí, alguna carta. No, pero ¿por qué querías entrar a un taller literario? Y bueno, uno, digo, siempre estuve como vinculado con la parte artística, esa parte como creativa. Me interesaba, estuve en bandas, dirigí Murga Joven. Entonces tocó el momento de probar esto y bueno, después uno prueba, avanza unas consignas y se empieza a dar cuenta que le interesa, que excede a eso pequeño de semana a semana y quiere seguir avanzando y se le ocurre una idea, entonces está caminando por la calle y escribe en el celular la idea que se le ocurre y después va a la casa y lo plasma. Entonces no, lo que decía que me parece que de manera azarosa entré con un taller justamente de taller de motivación literaria, que desde mi desconocimiento entré azarosamente. Claro. Que es algo como totalmente alejado de un taller literario más como de herramientas o de autores. Claro, ¿no? exacto. Sino que tiene más que ver con bueno, con abrirse un poco la cabeza y generar como hacer músculo. Sí. Hacer estímulo, ¿no? Y en el caso de la Murga Joven, digo, ¿no tiene algo que ver con todo esto? ¿No? Porque aparte tenías una visión de la escritura que era quizás más exterior también, ¿no? Porque digo, la Murga es algo que es hacia el exterior, claramente, ¿no? Tiene que ser, si no funciona, si no es efectivo ahí, ¿no? Sí, capaz, bueno, es Murga Joven y uno también va aprendiendo, es como, yo creo que cuando salí el primer año nadie entendía nada de lo que queríamos decir y el segundo año uno se empieza a dar cuenta de que hay un público que tenés que darle las cosas de determinada manera. Bueno, el tercer año no fue medianamente bien y bueno, calculo que esas cosas también uno las traslada a las otras cosas. ¿Y vos, Virginia, el tema para tu trabajo no tiene nada que ver la escritura? No, yo soy psicoanalista. Bueno, yo creo que tiene que ver. Sí, tiene mucho que ver. Sí, yo te pregunté por eso. Sí. Pero me dijiste que no. No, quiero decir, podría haberme dedicado a otra cosa, claro. Igual me interesaría. Yo hice un recorrido bastante largo antes de llegar al psicoanálisis. Siempre me interesó, pero hice la licenciatura en letras, ciencias de la comunicación y bueno, y sí, la necesidad de escribir de algún modo ya ahora se arma como el espacio solo, digamos, ¿no? Pero sí, la escucha y la palabra son fundamentales, son fundamentales para mi ¿no? existencia. Y la lectura y también. La lectura también. Y yo lo que me parece con los talleres también es que no solamente generas un espacio, sino que eso que haces y que si no estuvieras en un taller lo harías, no se sabe para quién o para qué, ¿no? En este caso tiene un objetivo que es a la semana siguiente y tiene un feedback, ¿no? Que es lo que uno quiere realmente cualquier escritor es tener un lector, aunque sea un lector. Sí, ¿no? Y hay como también en el ejercicio mismo de la escritura, como porque me parece que Gabriela es muy respetuosa en la escucha de lo que cada uno propone, ¿no? Como en la voz de cada uno. Me parece que los textos, los relatos y los cuentos y todo lo que surge en el taller es bien diverso, ¿no? Hay como una gran diversidad. Bueno, en realidad el taller de motivación literaria, que es un poco también siguiendo esa línea que marcó Mario Lebrero, o en parte, digamos, es precisamente se habla del estímulo, ¿no? De la motivación y del estímulo y no de cómo se debe escribir, ¿no? Sí, claro, sino exacto. Que el alumno sea como es. Como es. Sí. Sacar la voz narrativa. Buscar la verdadera voz del alumno, ¿no? O del escritor, ¿no? Que está en el taller, ¿no? Que es saber cuál es su voz, cosa que es muy difícil porque generalmente el que escribe no sabe cuál es su voz.
y de repente escribe algo que le parece que es bárbaro y esa no es su voz. Sí, es una autoexploración continua. A mí me Puede durar pasó, años. digamos, yo escribía y le mandaba al librero y a él le parecían cosas fabulosas, cosas que a mí me parecían boludeces. Claro. Y otras cosas que me parecían que era un gran trabajo, me había costado muchísimo hacerlo, me las demolía en 2 patadas. Sí, y no sí. entendía, hasta que uno va comprendiendo después por el tono. ¿No? Claro, de lo que pero vas por haciendo. eso es como un ejercicio con uno mismo Claro, también, ¿no? sí, Es sí, como, sí. me parece que el taller te lleva a eso, de estar como viéndote en situaciones distintas, escribiendo y a veces, sí, yo misma me sorprendo de dónde, por a qué lugares voy, de qué me Claro, resulta más claro, cómodo, claro, ¿no? claro. Cosa que yo creo que esto que estamos hablando en talleres de pintura Sí. es muy típico, digamos, es algo que ya está súper sabido, ¿no? De experimentar distintas técnicas para ver qué es lo que surge, qué constante surge y digamos, el profesor te dice, bueno, agarrá para acá. Esto es lo tuyo, esto es lo que vos te está saliendo mejor, ¿no? Manda saludos a Gabriel Oneta, dice que gracias a Virginia Felipe por ser los voceros de letras del Sótano 2014, ¿no? Está escuchando atentamente. Estamos intentando decir las cosas más lindas de ella. Exacto. A veces se tranca la Está palabra. tratando de los mentir lo nervios. mejor posible. Muy bien, no, hablamos en serio. Letras del Sótano 2014, esto va a ocurrir el 10 de diciembre, ahora tengo acá el papel y lo puedo decir claramente. A las 20:30 arranca... hay que Abre llegar, las puertas. abren Sí, las puertas. a las 21 arranca puntual. Es muy importante eso, porque arranca de verdad a las 21. A leer a Es las infalible, 21. Gabriel. Y entonces 21, entonces estamos pensando 1 hora y media, tipo 22:30. Sí, más o menos. Estaría terminando Sí. ahí, entre 22:30. Después se y- pueden quedar a tomar algo, Ujú. como lo haremos, ¿no? Varios. Sí. Muy bien, para brindar. Y entonces va a haber este dúo que se llama Maifrenda, músicos Sí, invitados. muy queridos. Y interpretarán canciones en violín y guitarra articuladas con el programa de la lectura. Y podemos dar un teléfono para aquellos que quieran reservar del Tartamudo. Tendrían que llamar al 2-480-4332 para reservar, porque es muy chico eso. No, 100 personas entran, más o menos. 100 Sí. personas. ¿Eso es mucho o poco No se para achican vos? nunca, que están pidiendo reserva, creen que vayan. Claro. Es espectacular. Eso demuestra el optimismo delirante. ¿Vos vas a ir? Sí. No, yo estoy en el programa. No, pero cuando termines el programa. yo te salgo a las dejamos. 9. Bueno, solo a vos te dejamos. Yo salgo a las 9 y llego un poquito más tarde. Sí. Vamos a tratar de ir. Felipe Palomeque, Virginia Mórtola, gracias por estar aquí. Gracias a vos. Gracias. Obviamente esta es la invitación para todos, está abierto al público y entrada libre ahí en el Tartamudo el miércoles de la semana que viene, 10 de diciembre. Gracias por estar.